Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a ir a su palabra en este momento y quiero invitarlos que si puede abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los colosenses o a la iglesia en Colosas. Vamos a ir al capítulo número 3 de esta carta y vamos a leer a partir del versículo 5. Colosenses capítulo 3, comenzando en el versículo 5, y quiero invitarlos a que se una conmigo en voz alta para leer esta porción hasta el final del capítulo. Dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Me acompaña en esta oración. Padre bendito, te damos muchísimas gracias. Estamos agradecidos, Dios, por este momento que nos has permitido llegar. Te damos gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque podemos invocar tu nombre amparados en la sangre de Cristo Jesús. Y Dios, en este momento queremos no solamente, Dios, encomendarnos a tu cuidado y protección, pero también, Señor, poner delante de ti este tiempo de conferencias para las familias. Padre, que tú seas exaltado, que tu Hijo Jesucristo sea proclamado, Dios, y que tu palabra sea expuesta, Dios, en este día y el día de mañana. Te damos gracias, Dios, por cada uno de los presentes, y te pedimos, Padre, que tú a través de tu Santo Espíritu llenes las necesidades, Dios, que pudiera haber en cada corazón. Te damos gracias por el arribo de nuestros hermanos
que estarán compartiendo la palabra con sus familias. Y te pedimos que los bendigas y que los uses poderosamente, Dios. También te pedimos por los jóvenes que están siendo ministrados y por los pequeños también, Señor, en sus clases. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad, tanta misericordia. Pedimos todo esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas conferencias que ya se han vuelto una, am, ¿qué diríamos? Una tradición en nuestra iglesia. Ya por varios años que las estamos llevando a cabo, y este año se ha cumplido, gracias a Dios. Hemos estado orando mucho al respecto y nos gozamos de que hay también hermanos de otras congregaciones que nos están acompañando. Así rapidito, ¿podrían levantar su mano aquellos que vienen de fuera, que no son parte de esta iglesia, para saludarles? Allá veo algunas manos, aquí veo otras por acá, otras por allá. Pues a cada uno de ustedes, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Hernández, soy el pastor de esta iglesia, y en nombre de nuestra iglesia les extendemos una calurosa y cordial bienvenida, deseando que puedan gozarse y ser bendecidos con lo que hemos preparado. Solamente para darles algunas indicaciones que son muy importantes: a mi mano derecha, la izquierda de ustedes, al salir están los baños para varones, y del lado opuesto están para mujeres, si hay necesidad de saber dónde se encuentran. También afuera hay un gran número de voluntarios que son fáciles de reconocer. Tienen una playera negra y atrás dice voluntario. Si usted tiene alguna pregunta puede dejárselo saber. Pero nuevamente nos gozamos de que estén aquí, y también de los que son regulares en esta iglesia. Sean bienvenidos todos. Pero sobre todo en esta tarde queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos estarán trayendo la palabra. Y por ahí miré a Ensa. Ensa es la esposa de hermano Roberto Sánchez, pastor, doctor. Sabe que cuando yo vine a esta iglesia, yo era chiquito y sigo siendo, pero Roberto, él estaba aquí ya en esta iglesia con varios de sus hermanos que estábamos acá, y era de gran bendición. Fue mi maestro de escuela dominical, y siempre que yo escuchaba a Roberto, no sé por qué, pero hacía una comparación con Apolos. Para mí, Roberto, yo pensaba en Apolos y decía, yo creo que Apolos era así como Roberto. Ya van a saber por qué les digo, ok, pero es un querido hermano. Sé que también el hermano Homero, Homero González, ¿dónde está? Allá está Homero y su esposa y sus niños también. Bienvenidos, gusto tenerlos entre nosotros. Sin más, en esta tarde yo quiero decirles que el hermano pastor Roberto Sánchez, él en la actualidad es el pastor de la iglesia Berea en North Hollywood, según me dicen desde 1998, ya hace bastante tiempo. Y él es pastor allí, pero también es maestro en el seminario Masters, y tiene su doctorado, y él está casado con hermana Ensa Bertolone. Bueno, ya no es Bertolone, ahora es Sánchez, pero con Ensa también nos gozábamos hablando de fútbol, porque ella le va a Italia, ya que es de por allá.
pero Dios les ha concedido 3 hijos también. Así es que, hermano Roberto, ¿por qué no vienes acá? Y él va a estar trayéndonos la primera conferencia de esta tarde. Hermano, Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Están por ahí? Muy bien, un amén por lo menos. Por ahí está. Muy bien, hermanos, para mí un gozo enorme el poder estar entre ustedes. Y especialmente poder abrir el libro de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Alguien trajo su Biblia por ahí? Si es electrónica, está bien, no hay problema con que haya traído su Biblia. Estamos bien. Hermanos, un gozo realmente el estar aquí en este lugar. Este lugar básicamente me vio nacer en los caminos del Señor. Esta fue mi iglesia por casi 2 décadas. El Señor fue definitivamente lindo en mi vida. Hombres, mujeres, familias fueron instrumentales para no solamente entender el Evangelio de Jesucristo, pero caminar en el Evangelio de Jesucristo. Y para mí, definitivamente este lugar guarda recuerdos muy preciosos. Yo creo que mi esposa y yo fuimos los últimos que nos casamos en el Chapo, acá. Así que el Señor nos salvó acá, mi esposa y a mí. Aquí el Señor no solamente nos salvó, pero nos enseñó los primeros pasos de nuestra vida cristiana. Aquí también el Señor nos enseñó el ministerio, el liderazgo cristiano. Fue aquí donde el Señor también nos casó, ¿verdad? Aquí nos unió en santo matrimonio y aquí el Señor hizo mucha historia. Esta tarde nuestro hermano Denny Doña nos fue a recoger y bueno, el hermano Dani no le pasan los años encima, todavía joven. Y el hermano fue definitivamente para mí alguien instrumental. Él fue el primero que me regaló un primer trajecito cuando yo andaba todo hecho pedazos, ¿verdad? No tenía mucha dirección. El hermano no solamente compartía el Evangelio conmigo, pero el hermano me enseñó también a representar el Evangelio de Jesucristo de alguna manera u otra. Y para mí son memorias preciosas. Así que, hermanos, yo me siento definitivamente agradecido al Señor a estar entre ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Mi esposa y yo llevamos 30 años de matrimonio y el Señor ha sido definitivamente bueno en darnos la gracia para no solamente mantenernos firmes, queremos terminar bien. Nuestro deseo no ha sido solamente comenzar bien, pero terminar bien, y terminar bien se requiere y se demanda de valores y conceptos, especialmente para nosotros como creyentes. Necesitamos nosotros entender las cosas que realmente hacen un matrimonio a la manera de Dios. Esto no es accidental. Creo que toda pareja que se está formando se forma con el deseo de terminar bien, pero las estadísticas nos enseñan que no terminan bien. ¿Correcto? Las estadísticas están constantemente recordándonos que el matrimonio no es un asunto fácil, es un asunto que se requiere y se demanda de mucha atención. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero compartir con ustedes el concepto del perdón en el matrimonio. Quiero que juntos podamos meditar en la Escritura y que podamos, hermanos, juntos, de alguna u otra manera, dar a nuestro cónyuge la bendición del perdón, que podamos cuidar nuestro matrimonio de la amargura, porque básicamente lo contrario del perdón es hundirnos en la amargura, hundirnos en el enojo. Y hermanos, el deseo de mi corazón el día de hoy es compartir con ustedes lo que el Señor nos ha enseñado a mi esposa y a mí en cuanto a este aspecto del matrimonio. Pensamos en el matrimonio y creemos, entramos al matrimonio y pensamos que, wow, el matrimonio, vamos a tener un matrimonio excelente porque deseamos en nuestro corazón
la realidad, hermanos, que la Escritura nos enseña, por ejemplo, una perspectiva muy importante del matrimonio. Esta es una realidad que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto al matrimonio. Este es Primera de Corintios, el capítulo 7, y en este versículo de la Escritura encontramos nosotros realidades importantes del matrimonio. Aquí encontramos realidades importantes en el matrimonio. Y encontramos de alguna manera en este pasaje de la Escritura una realidad increíblemente contundente. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el versículo 27, estás ligado a mujer, dice, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, dice, no peca. Pero observe el versículo bíblico, hay un pero. Y ese pero definitivamente es importante para nosotros considerarlo. O sea que el apóstol Pablo está consciente que no es bueno que el hombre esté solo. La realidad del pasaje bíblico es una expresión teológica que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que no es bueno que el hombre esté solo, y dice la Escritura que Dios hizo, dice, sueño profundo en Adán. Y dice que de su costilla sacó, dice, a la mujer, y dice que la trajo a Adán, se la presentó a él. Y entonces en el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos por primera vez la institución del matrimonio. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, estás ligado, de mujer, dice, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero necesitas entender una realidad en el matrimonio. Los tales tendrán aflicción de la carne, y yo lo quisiera evitar. Ahora, el apóstol Pablo en este capítulo 7 está completamente consciente que el matrimonio es el diseño de Dios. Eso es cancelado solamente con un don de castidad. Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para quedarse soltero, gozarse en ellos, maximizar sus talentos para la honra y la gloria del Señor. Pero si Dios no te ha capacitado de esa manera, continúa siendo correcto. No es bueno que el hombre esté solo. Lo único que tú y yo necesitamos entender, si Dios no te ha habilitado para quedarte solo y gozarte en ello, los tales, dice el versículo bíblico, tendrán aflicción de la carne. Esa es la realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio es que es la unión de dos pecadores. Son dos pecadores. Un pecador es suficiente problema. Usted pone dos pecadores, entonces usted complica la situación. Usted comienza a complicar una manera de vivir que definitivamente en momentos es conflictivo. Usted observa esa palabra, por ejemplo, los tales tendrán aflicción. Esa palabra es muy interesante porque la palabra tiene que ver con esta idea. Si usted observa, la palabra aflicción significa triturar, presionar, compresionar, quebrar, tribulación, angustia, tristeza, congoja, inquietud. Habla de desconsuelo, padecimiento, pena, ansiedad, tormento, desesperación. Did you get the idea? ¿Agarró usted ya la idea de lo que aflicción significa? No es ir a darse una vuelta al parque. No es pensar que, wow, yo me caso y entonces voy a vivir en un idilio. Voy a vivir en Disneyland every single day of my life. Absolutamente. Esa no es la realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio es, mira, si Dios no te ha habilitado para quedarte solo y gozarte en ello, perfectamente bien. No es bueno que el hombre esté solo. Y el apóstol Pablo argumenta en ese capítulo 7 sobre esa realidad. Pero tienes que entender que los tales tendrán aflicción en la carne. O sea que en un sentido metafórico, la palabra esta tlipsis tiene que ver con un padecimiento que ocasiona desesperación. Es un apuro que envuelve un sufrimiento directo e intenso.
los que hemos vivido 30 años de casados nos damos cuenta. Y le decimos al apóstol Pablo, yeah, absolutamente. I know what you're talking about. El que se acaba de casar y todavía está en la luna de miel todavía no entiende eso. Pero esperemos un momento y nos vamos a dar cuenta que esa es la realidad. La realidad es esta. Esto es lo que nos presenta la Escritura. O sea, la realidad es que los problemas en el matrimonio son inevitables. El matrimonio, por definición, como acabo de mencionar, es la unión de dos pecadores, y lo inevitable en la vida entre dos pecadores es el conflicto. Y entonces, lo precioso, hermanos, del diseño perfecto de Dios es que el Señor no nos ha dejado a la deriva. El Señor no nos ha dejado a nuestro invento, a nuestra innovación. El Señor nos da instrucciones para que nosotros maximicemos el matrimonio a pesar de esa realidad. O sea que aquí no estamos ignorando una realidad. La realidad es que los tales tendrán aflicción en la carne. No evitamos eso. En otras palabras, no somos ingenuos para ignorar la realidad del matrimonio. Lo precioso, hermanos, es que el Señor nos enseña no solamente la realidad del matrimonio, pero el Señor nos dice, hoy apúrele, compadre. Porque si este es el matrimonio, entonces esta es una situación que no es solamente porque hay un deseo idílico en mi mente. Allá estoy yo pensando en matrimonio. ¡Wow! ¡Qué cosa más preciosa! No, si nosotros vamos a maximizar el matrimonio, entonces necesitamos nosotros, hermanos, habilitarnos con la instrucción de Dios para que nosotros podamos aprender aún a cómo pelear en el matrimonio para la gloria de Dios y el beneficio de nuestro prójimo, nuestro cónyuge. Hermanos, esa es la proposición. Entonces, hermanos, cuando pensamos nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, esta es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es la siguiente. Resolver conflictos requiere, en una manera directa, tratar con el egoísmo, buscar la paz, la bendición, comunicar bendición. Este es un elemento de comunicación, confrontación amorosa. El día de hoy vamos a tratar con el perdón. Vamos a tratar con ese aspecto del perdón. Y hermanos, el matrimonio es esa realidad, y lo que muchos hacen básicamente es lo siguiente a los problemas. Algunos lo ignoran, y ignorar los problemas, ignorar los conflictos en el matrimonio, básicamente es una bomba de tiempo. Es cuestión solamente de tiempo. Tratar la manera de poner los problemas, ignorar los problemas y dejarlos debajo del tapete, pensar de que yo no tengo ningún problema, y entonces hay carencia de carácter, y no buscamos la manera de cómo confrontar amorosamente, y entonces vamos dejando los problemas, ignorando los problemas, y eso, hermanos, es una bomba de tiempo. En un momento va a reventar. En momentos usted escucha, por ejemplo, especialmente en su ministerio de consejería, de repente una mujer viene y dice, ya no aguanto más. Después de 20 años de casada, no aguanto más. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible? El marido, tal vez ingenuo, tonto, estúpido, que no se ha dado cuenta realmente de lo que ha creado a través de todos esos años, se admira de cómo una mujer puede de un momento a otro, o un hombre de un momento a otro, voltearse y decir, hasta aquí nomás llegamos. Pero la realidad, hermanos, es que esto de esconder los problemas, esto de solamente tragarnos, ignorar los problemas, hermanos, eso es tóxico. Eso es tóxico, y ese tóxico de un momento a otro va a salir, hermano, y va a ser básicamente un monstruo interno que lo va a consumir no solamente a usted, pero a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso en Hebreos nosotros encontramos que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando una raíz de amargura, dice la Escritura, seáis contaminados, no solamente nosotros, pero la gente que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que hace la amargura. Lo que la amargura hace es no solamente contaminarnos nosotros mismos,
pero contaminamos todo el ambiente, contaminamos a nuestros hijos. Hermanos, lo que nosotros estamos hablando en este momento tiene que ver no solamente con el ambiente que nosotros creamos en la pareja, nosotros como casados, pero el ambiente que nosotros queremos desarrollar alrededor nuestro, con nuestros hijos. Y hermano, esto que estamos hablando es el mejor tesoro que usted puede dejarle a sus hijos. Lo mejor que usted puede hacer, hermano, es aprender a perdonar como la Escritura nos enseña. Y aprender a perdonar de verdad. Aprender a perdonar de la manera en cómo el Señor nos enseña. Tan importante es este tema que el Señor Jesús, por ejemplo, dice en una manera contundente, correcta, habla acerca de nuestras oraciones. Y Él dice en una manera directa, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, vuestro Padre Celestial, dice, no perdonará tampoco, dice, vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus, tampoco vuestras, o sea, hermanos, aquí hay una relación y hay una relación de la manera en cómo yo voy a tratar a mi prójimo, es la manera en cómo Dios me va a tratar a mí. O sea que esto no es solamente un asunto, hermanos, entre mi prójimo y yo, mi esposa y yo. Esto no es solamente un elemento horizontal. Esto tiene que ver con un asunto también vertical. De la manera en cómo yo voy a tratar a mi prójimo, mi esposa, es la manera en cómo Dios me va a tratar a mí. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta, en 1 de Pedro capítulo 3, vosotros maridos, dice, tratad a vuestras mujeres. Dice, el versículo es introducido con un desafío enorme para los esposos. Debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué nuestras oraciones van a tener estorbo delante de Dios? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios está esperando que nosotros hagamos con nuestro prójimo, especialmente nuestro cónyuge. Y hermanos, este es un desafío que no puede quedar en el atrás. Esto no es solamente de un día, esto no es solamente de, al principio de mi vida. Esto es un asunto de todos los días, porque cada día tiene su propio mal. Cada día nosotros comenzamos el día con gran optimismo y no sabemos lo que va a ocurrir en ese día. Y necesitamos estar altamente conscientes de nuestro estado, de nuestra alma, para nosotros no tener que meternos en situaciones conflictivas. ¿Qué es lo que hace la gente usualmente? O ignoramos los problemas, que es una bomba de tiempo, o lo que hacemos es que nos amargamos lentamente. Nos amargamos lentamente. Y hermanos, usted enséñeme a alguien que no sabe perdonar, alguien que no ha sabido perdonar, una persona literalmente amargada. Y usted siente esa amargura, y usted respira esa amargura. Es una persona que no puede ser, no hay manera de cómo poder tratar a esa persona. Nosotros que hemos estado en el ministerio ya por tiempecitos, tratamos con gente izquierda y derecha, y hay gente que viene definitivamente golpeada de la vida, y vienen heridos, y vienen amargados, y usted puede sentir esa amargura desde lejos. Así como cuando mi perrito, por ejemplo, sabe que yo me estoy acercando a la casa y comienza a brincar, así nosotros podemos, aquí hay amargura. Y hay una amargura que usted comienza a sentirla, porque es algo que Dios nos ha dado en cierta manera, esa capacidad para poder nosotros discernir lo que está pasando en el corazón aún de los seres humanos, la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros no podemos ni siquiera desarrollar esa bomba de tiempo y esconder los problemas, ni tampoco podemos nosotros escoger la amargura. Necesitamos nosotros aprender a perdonar. Simplemente aprender a perdonar. Por esa realidad que el Señor Jesús nos enseña, por la realidad de Pedro. Pedro nos enseña que nuestras oraciones no pueden tener estorbo delante de Dios. La manera en cómo nosotros vamos a tratar a nuestro prójimo. Por eso Pedro continúa. Si usted observa en el versículo 7, el versículo 8, el apóstol Pedro dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados
para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos, dice, están atentos. ¿Están atentos a qué? A sus oraciones. Porque el justo, ¿qué es lo que hace? Señor, enséñame a amar a mi esposa. Enséñame a amar a mi esposa en los momentos difíciles, cuando hay egoísmo, cuando hay discordia, cuando hay esos momentos difíciles. Un justo viene delante de Dios en oración porque sabe que necesita oxigenar su alma delante de Dios, especialmente cuando hay una amenaza en el corazón. Dice la Escritura que los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal y que tratan la manera de lastimar a la gente haciendo el mal, aún con el desprecio y el silencio. No necesitamos hacer una palabra, no tenemos que proferirla para poder realmente nosotros vivir en amargura. No tenemos que hacerlo, pero la amargura está ahí. Y dice la Escritura que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso el consejo petrino es: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hermanos, en el matrimonio usted necesita mucha humildad para aprender la palabra perdón. Y hermanos, cuando el Señor me salvó, yo no tenía en mi vocabulario, en mi diccionario no existía la palabra perdón. No existía. La palabra perdón no existía. La mentalidad era: Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. O sea que aquí sobrevivencia. Y yo estoy en control y yo voy a hacer lo que me dé la gana y yo tengo que hacerlo. Y es defensa propia. Y en mi diccionario simplemente no existía la palabra perdón. Y yo no sé dónde usted se encuentra. Yo no sé si usted tiene la palabra perdón en su diccionario, en su corazón, especialmente en esos momentos difíciles cuando nos toca que escoger o la amargura o la gracia de Dios. Y hermanos, mi deseo es que usted pueda definitivamente, como dice Hebreos, buscar esa gracia de Dios, no buscar, hermanos, esa raíz de amargura para que os estorbe y que por ella otros sean contaminados. Usted no quiere eso en su matrimonio. Usted tiene que cuidar su matrimonio. Eso no va a ser accidental. Entonces, cuando vemos este escenario en el poco tiempo que tengo, hermanos, yo quisiera que usted pudiera observar ese triángulo matrimonial. Mi esposa y yo tenemos ese concepto que el matrimonio no es un asunto solamente entre yo y ella, no es solamente un asunto horizontal, no es solamente ella y yo, es un triángulo, y es un triángulo que a medida que mi esposa se acerca a Dios y yo me acerco a Dios, entonces vamos cerrando nosotros ese triángulo. Lo que ocurre es que hay una unificación entre ella y yo y nos sentimos más de cerca. Hay más intimidad el uno con el otro. El día de mañana voy a hablar acerca de la intimidad sexual. Y yo creo que lo que estamos hablando en este momento es masivo, pero masivo. Porque a medida que usted tiene un acercamiento a Dios y su esposa tiene un acercamiento a Dios, entonces usted está básicamente cerrando ese gap que nos separa. Ese gap no solamente de personalidad, pero de cultural. Mi esposa y yo, por ejemplo, 2 culturas, 2 lenguas. Ella es mujer, yo soy hombre. Las experiencias que ella ha tenido, yo he tenido. Hermanos, hay una separación increíble, enorme. Y cómo 2 individuos pecadores, egoístas,
cómo ellos van a venir y hacer ese acercamiento, esa medida que nosotros nos acercamos a Dios y vivimos ese triángulo. Pero usted se da cuenta que lo mismo ocurre si la hermana Enza se aparta de Dios y yo me acerco a Dios. Hermano, aquí hay un gap. Lo que estamos haciendo es retirándonos más y más. O sea que el abismo es, y no queremos ese abismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dejará qué? Su padre y a su madre. Las lealtades más preciosas en la comunidad hebrea. Dejar al padre y a su madre para unirse a su mujer. O sea que aquí se trata, no me importa lo que yo tenga que dejar. Mi dirección es una. A medida que van pasando los años, a medida que vamos cumpliendo más años, deberíamos de sentirnos más, desearnos más. Octubre 3 viene nuestro aniversario. Y tenemos ahí unos 2, 3 días. Nos vamos, mi esposa y yo, vamos al Caribe. Vamos a desconectarnos y celebrar la realidad que no solamente estamos juntos después de 30 años, pero estamos bien. El Señor ha sido lindo y el Señor nos ha bendecido de maneras increíbles. No por nuestra necedad, no por nuestro egoísmo. A pesar de nuestro egoísmo y nuestra cabeza torpe, nos acercamos a Dios, obtenemos la gracia de Él. Y el Señor obra en nuestros corazones. Y el Señor comienza a tratar en maneras increíbles como nada se puede comparar. Entonces, hermanos, yo tengo un pasaje de la Escritura el día de hoy. Espero que hayan traído de comer. Yo tengo un pasaje y, hermanos, como sumario yo quisiera decir solamente esto. Los problemas en el matrimonio, número uno, son inevitables. El matrimonio, por definición, es la unión de esos dos pecadores. Y ese triángulo es el que hace la diferencia. Nuestro Dios infinito, Él inventó no solamente el matrimonio, pero Él nos ha dejado instrucciones en su palabra para que nosotros podamos atender. Y el pasaje que yo quiero, hermanos, el día de hoy, hermanos, disfrutar con ustedes, se encuentra en el libro de Efesios. Así que abra su Biblia en el libro de Efesios. Abra su Biblia, hermanos, vamos a tratar el versículo solamente. Vamos a tratar el versículo 31 y 32. Son 2 versículos de la Escritura que vamos a tratar el día de hoy. Pero, hermanos, yo deseo en el nombre del Señor que Dios los pueda utilizar en maneras importantes. Estoy tomando el capítulo 4 desde el versículo 25 hasta el versículo 32. La concentración va a ser solamente el versículo 31 y 32, pero yo quiero que usted contemple este contexto importante. Aquí está el apóstol Pablo básicamente estableciendo una realidad de lo que es el evangelio en la vida de un hombre, de una mujer. Cuando el evangelio viene al corazón de un hombre, de una mujer, entonces lo que ocurre es que hay un cambio. Hay una alteración. Y mire las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Hay por lo menos 5 distintivos de un hombre, de una mujer que realmente ha experimentado el evangelio de Jesucristo. Observe usted conmigo el versículo 25. Por lo cual dice, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Oh, vea qué interesante. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el cristiano genuino exhibe, número uno, exhibe una cualidad, un distintivo. Cambia la mentira por la verdad. Cambia la mentira por la verdad. Pero mire el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Número 2, no solamente canjeamos la mentira por la verdad, pero cambiamos también el enojo injusto por el enojo santo. Y esto lo aprendemos a medida que crecemos en los caminos del Señor. Pero hay un canje, hay un cambio. No solamente desechamos la mentira, buscamos la verdad.
no solamente, hermanos, tratamos con la ira mala, destructiva, pero buscamos, hermanos, hay una indignación por el pecado. Nos volvemos indignos por el pecado. Hay una ira justa, santa, que nosotros podemos corroborar en las Escrituras. Pero mire conmigo el versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oh, qué interesante. Hay otro cambio. Y el cambio es, ya no robamos, sino que somos generosos. Trabajamos con nuestras manos y buscamos la manera en cómo bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y hermano, ese es solamente un milagro del Evangelio en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que ocurre con un creyente? Lo que ocurre con un creyente en cuanto a la mentira, desechamos la mentira, buscamos la verdad. La ira injusta la desechamos completamente y buscamos realmente las cosas que realmente pertenecen al Señor. Cuando se trata del trabajo, no andamos robando, no andamos buscando cómo aprovecharnos del prójimo. No, lo que hacemos es, como dice el apóstol Pablo, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Y no solamente trabaje, pero haciendo con sus manos lo que es bueno para dar, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea que usted se vuelve un hombre generoso, una mujer generosa, ¿no es cierto? Y eso no es por virtud suya, no es porque usted nació en una familia, wow, muy generosa. No, es simplemente porque usted ha nacido en Cristo. Número 4, si usted observa, por ejemplo, el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí hay otro cambio, y el cambio es que ya no, hermanos, ya no, palabras corrompidas, no, sino palabras de edificación, que den gracia a los oyentes. Trato con mi esposa y busco la manera de cómo edificar a mi esposa, dejar a mi esposa. Al final de la conversación, mi deseo es dar gracia a los oyentes, no dejarla en una desgracia, en una bancarrota emocional. Hermanos, ese pasaje es precioso para nosotros como casados, precioso. Pero ese no es mi interés el día de hoy. Mire conmigo el versículo 31. Dice el versículo, continúa el versículo 30, perdón: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Creo que tiene que ver con la cláusula previa. Pero mire el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el versículo 31 y 32 es mi atención a la luz de esta realidad. Venimos a Cristo, el Señor nos salva. Hermanos, hay un cambio. Y ese cambio, hermanos, ese cambio viene de adentro hacia afuera. Es un cambio, el Espíritu de Dios mora en nosotros y comienza en nosotros, hermanos, a brotar algo que simplemente antes no había ningún sentido. Era una mentira. ¿Qué me importa si es mentira? No es mentira. Estamos hoy en Cristo, buscamos la verdad de Dios. Buscamos cómo honrar no solamente a Dios, pero honramos cómo buscar, cómo honrar a nuestro prójimo, no con la mentira, sino con la verdad. Cuando se trata, por ejemplo, hermanos, la amargura no. Yo no quiero vivir en amargura con mi prójimo. En la iglesia yo no quiero vivir en amargura. Usted se da cuenta que el fin de los profetas, el fin de la ley y los profetas, ¿qué es? Dijo Jesús: amarás a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda intensidad, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fin de la ley y los profetas. Eso significa, hermanos, que si nosotros interpretamos bien las Escrituras, específicamente Antiguo Testamento,
Si nosotros lo interpretamos bien, nosotros vamos a ser gente amorosa y vamos a crecer. No solamente vamos a tener un conocimiento enciclopédico, bíblico, pero algo va a ocurrir en nuestros corazones. Y yo creo que esto es por vía del Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces buscamos, ¿y qué buscamos? ¿Amargura? No. Vea usted el pasaje con un poquitito más de detenimiento. Dice el versículo, quítese de vosotros 6 cosas. 6 hábitos destructivos, no solamente en la iglesia de Dios, pero en una pareja. Estos 6 hábitos, si usted no trata con ellos, esos hábitos se lo van a comer y van a comer su matrimonio. Si usted no se cuida, esos hábitos van a destruir su vida y la vida de los que están a su alrededor. Y hermanos, en mi consejería pastoral, hermanos, yo me doy cuenta que ha pasado tanta agua debajo del río y este hombre ha ofendido tanto a su esposa, a sus hijos, que ya están hartos y la única opción que ha quedado es divorcio. Divorcio. ¿Y sabe cuál es la clave, hermanos? La clave no está afuera. La clave está en mi corazón, adentro de mi corazón. Aquí está el apóstol Pablo ayudando a una congregación a entender lo que nosotros debemos de hacer con la basura. La basura tóxica no pertenece en tu corazón. La amargura no pertenece en tu corazón. Y tú dejas esa amargura en tu corazón, va a tomar forma. Ese enojo, esa ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Malicia, decimos algo solamente para herir, solamente para que escuche a la persona que queremos nosotros ofender. Y entonces nos metemos en un problema increíblemente serio. Nos metemos en un problema. Lo que estamos haciendo es, estamos contaminando nuestro propio corazón. El apóstol Pablo dice, quítese de vosotros. Esos 6 hábitos destructivos no deberían de ser parte de nuestra vida. Antes, bien dice el versículo, antes sed 3 cosas. Ve usted, benignos unos a otros, misericordiosos y número 3, perdonándoos unos a otros, Y hermanos, aquí está la clave. Aquí está la clave, hermanos. La clave aquí viene. Dice el versículo bíblico, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, para mí este pasaje ha sido increíblemente importante. Este pasaje, a través de mi vida cristiana, ha sido increíblemente instrumental. Lo fue no solamente de soltero, pero lo fue de casado con mucha más razón. Y hermanos, este pasaje de la Escritura lo necesitamos nosotros tanto en nuestras parejas, en nuestros matrimonios. No podemos nosotros respirar esos 6 hábitos destructivos. No podemos, necesitamos hacer algo. Pablo nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Quítese. Y aquí tiene una fuerza que la vamos a ver en un momento. Quítese. Antes, sed benignos. Ahora, usted escucha, hermanos, que hay una fuerza imperativa en el pasaje. Hay un mandamiento. Quítese. Por el otro, antes bien, sed. ¿Usted siente esa fuerza? Eso es lo que se llama básicamente en gramática, eso básicamente es un modo imperativo. Usted siente esa fuerza. Básicamente lo que Pablo está diciendo son 3 cosas en base a este pasaje de la Escritura. Si tú quieres experimentar esa atmósfera de perdón en tu hogar, en tu matrimonio, tú necesitas tratar no solamente con el aspecto negativo, aquí hay un énfasis negativo, ¿no es cierto? 6 hábitos destructivos. Pero por el otro lado hay un mandamiento positivo, que es añadir 3 cualidades que están ahí en el texto. Pero hermanos,
algo que es increíblemente, hermanos, precioso. Es el aspecto número 3. Y eso tiene que ver con la base del mandamiento negativo y el mandamiento positivo. O sea que el mandamiento negativo y positivo, esa fuerza imperativa no está colgando en nada. Ahora, hermanos, es cierto que lo que voy a decir en este momento tal vez podría ser un poquitito técnico, pero hermanos, voy a tratar la manera de no ser técnico. Pero aquí el apóstol Pablo está utilizando dos modos gramaticales. Está usando el modo imperativo, el modo indicativo. No usa, por ejemplo, el modo optativo, el modo subjuntivo. Está tratando con dos modos gramaticalmente. Ahora usted pensará, ¿y qué tiene que ver la gramática con la teología? Todo, completamente todo. Todo. La gramática tiene que ver con nuestra teología y nuestra teología tiene que ver con nuestra vida. La gramática tiene que ver con nuestra teología y nuestra teología tiene que ver con nuestro matrimonio. Tiene que ver con lo que nosotros respiramos. Y el pasaje de la Escritura, esos mandamientos, esos golpes de mandamientos que usted siente en el texto, están basados en un fundamento indicativo. Ahora usted ve, por ejemplo, esos dos elementos, el elemento del modo indicativo, el modo imperativo. Usted ve, por ejemplo, que en el modo indicativo nosotros vemos que el modo indicativo es el modo de la realidad, es el modo de la historia. Algo está ocurriendo, se está explicando algo. Lo que está enfatizando el modo indicativo son los hechos evidentes de la historia. Está declarando en este pasaje de la Escritura, dice, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Así como Cristo es el indicativo, el imperativo está descansando en el indicativo. Hay una historia. Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos obedecer como Dios desea que obedezcamos. Este no es un vacío. Si ignoramos, hermanos, el indicativo, entonces nos volvemos liberales, porque los liberales contemporáneos modernistas no están interesados en el evangelio. Pablo está interesado en el evangelio. Pablo está interesado en el indicativo. Pablo está interesado en la historia redentora de Cristo, que nos salva cuando nosotros estábamos en una miseria. El Señor me encontró cuando yo estaba en amargura. Mi problema cuando el Señor me encontró no fue las drogas, no fue la inmoralidad, fue mi amargura. Yo había perdido a mi madre. Mi madre se suicidó cuando yo tenía 12 años. De los 12 años a los 16 años, 17 años, fueron los años más tristes de mi vida. Viví en una amargura terrible. Yo recuerdo el hermano Carlos Doña, la hermana Becky Doña, cómo me ministraron, cómo hablándome del evangelio que yo no entendía. Yo no lo entendía, yo no entendía el indicativo. Que Cristo había dejado su trono de gloria por venir a salvarme, para darme vida en abundancia. Hermanos, usted se da cuenta que el indicativo tiene que ver con lo que Dios ha hecho por usted. Y ese indicativo, hermanos, usted no lo puede ignorar. Hermanos, esto no se trata de moralismo. Hermanos, lo que usted necesita, lo que su marido necesita, lo que su hijo necesita, no es moralidad, no son mandamientos. Haz esto, haz tu cama. No, lo que ellos necesitan es que Cristo, porque solamente Cristo es el que transforma.
Solamente Cristo es el que nos da vida. Solamente Cristo. El pasaje dice, perdonándoos unos a otros, así como Cristo. ¿Te ha perdonado Cristo? Esa es la pregunta. ¿Te ha perdonado Cristo? A ti te ha perdonado Cristo. Porque si Cristo no te ha perdonado, esto no tiene ningún sentido. Obedecer a quién, con mi mujer, tratarla con decencia a mi mujer. Estás loco. Hermanos, no nos merecemos que se nos trate con dignidad. Dios dice que nos amó aún siendo nosotros pecadores. Aún siendo nosotros pecadores. Usted se da cuenta que este concepto del indicativo con el imperativo está saturado a través de toda la Escritura. Es interesante, por ejemplo, observar, no tengo, hermanos, tiempo, pero mire, por ejemplo, qué interesante este pasaje de la Escritura. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Esto es imperativo. Sed es imperativo. Como también Cristo nos amó. Esta es historia, este es el indicativo. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, de lo que yo les estoy hablando en este momento no es solamente de un mandamiento, no es solamente de dejar, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, no es solamente eso, no es solamente, ok, vamos a añadir algo que no tiene sentido para ti. Esto se trata, hermanos, del evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Vivir, perdonar a mi prójimo tiene que ver con vivir el evangelio de Jesucristo. Es simplemente, hermanos, como dice el versículo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo. Este es el indicativo. Él ha hecho eso por nosotros para habilitarnos y para que nosotros podamos pensar. Yo no puedo continuar odiando a mi padre. Mi madre se suicida, escribe una carta culpando a mi padre. ¿Cómo un jovencito de 12 años va a interpretar tal atrocidad? En mi corazón yo estaba perdiendo no solamente a mi madre, pero emocionalmente yo estaba perdiendo a mi padre. Y él vino a ser el enemigo número uno. Yo quería desaparecer a mi padre. Tuve 2 oportunidades y Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Porque la pregunta que el Señor comenzó a poner en mi corazón después de salvarme fue: ¿qué vas a hacer con tu padre? Tú no puedes continuar odiando a tu padre. Tú no puedes continuar deseando la muerte de tu padre. Yo te he amado. Y yo te he amado para que por primera vez, aunque en tu diccionario, en tu glosalia, en tu entendimiento no tienes la palabra perdón, benignidad, misericordia, es cierto, estás carente. Pero el evangelio de Jesucristo comienza a tomar forma en nuestros corazones. Y este concepto es explicado en las Escrituras, izquierda y derecha. Es increíble escapar de él. Es increíble. Increíble escapar de él. ¿Tiene su Biblia abierta? Mire conmigo el libro de Mateo. Vea el libro de Mateo conmigo. Y observemos, hermanos, rápidamente este pasaje de la Escritura. Mire conmigo el libro de Mateo, el capítulo 18 del libro de Mateo. En el capítulo 18 hay un diálogo interesante, hay una narrativa increíblemente importante que tiene que ver con nuestro tema. Dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, dice, ve, repréndele estando tú y solos. Dice, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos,
dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Este no tiene conciencia de Dios. En este hombre no hay conciencia de Dios. Porque el que tiene conciencia de Dios entra en un proceso y en un momento determinado va a encontrar básicamente, en un momento determinado va a encontrar una confrontación y se va a dar cuenta de su propio error, de su propio pecado. Y entonces observamos nosotros en este pasaje de la Escritura, dice, si con dos confrontas a tu hermano, vas y trata de ganar al hermano y eso no ocurre, ve con 2, 3 testigos. Luego después dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, porque ha pasado todo un proceso y el proceso simplemente no ha ablandado su corazón en relación a su pecado. Aquí hay un hermano que ha pecado contra ti. Es un hermano que ha pecado contra ti. ¿Y qué haces tú con ese hermano que peca contra ti? Dice el versículo bíblico, tienes una misión y la misión de este que peca contra ti es ve y gánatelo. Gánate al hermano. Te vas a ir a ganar al hermano. Ahora, hermanos, usted puede tener todo el deseo del mundo por ganarse al hermano. Hay ocasiones, hermanos, que esto simplemente, muchas veces usted puede tener todo el deseo del mundo. Y yo creo que hay matrimonios que sucede eso. Pero hermanos, observe lo que habla el pasaje. El pasaje no solamente comienza con un hermano que peca en contra de mí, pero al final hay un veredicto, tenerle por gentil y publicano. Este hombre no se ha arrepentido. ¿Qué pasaba en la mente de los apóstoles? Mire lo que pasaba en la mente de Pedro. Pedro dice que se le acercó al Señor Jesús y dice que le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Y él inmediatamente le dijo, hasta 7. Perdón, dice, ¿cuántas veces perdonaré que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Ahora, hermanos, esa declaración, hasta 7, es una pregunta, es cierto, pero él está declarando. Hermanos, la tradición judía básicamente era, los rabinos enseñaban que si un judío, alguien pecaba en contra de él, debía de perdonarle 3 veces. Él está diciendo 7 veces. O sea, ¿qué le está diciendo? Básicamente, mira, aquí te va un ajuste. Aquí hay algo más. No son solamente 3, pero 7 veces. Jesús dice que le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que este pasaje bíblico no está hablando de una matemática, no está hablando y vamos a multiplicar 400. No, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando el pasaje bíblico? Está hablando de una actitud perdonadora, aún con aquel que no se ha arrepentido. O sea que, en otras palabras, aquí no es un asunto, hermanos, este no es un asunto, lo que yo estoy hablando en este momento no es un asunto de reconciliación, estoy hablando de perdón. Esta no es reconciliación. Estoy hablando de perdón. Estoy hablando de cuida tu alma, cuida tu corazón. No envenenes tu alma. No busques. Mira, cuídate de la amargura, cuídate de la... Mira, tú tienes que asegurarte que aunque el otro que está al otro lado nos responda recíprocamente a tu iniciativa de perdón, tú tienes una responsabilidad. Tú vas a cuidar tu corazón. Esta es una actitud que usted y yo necesitamos. La necesitamos no solamente en la iglesia, la necesitamos nosotros en el hogar, la necesitamos, hermanos, en nuestro matrimonio, especialmente a la luz. Si te casas, no pecas, pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Y que vamos a vivir en amargura? No, yo voy a vivir en lo que dependa de mí, yo voy a estar en paz. Y yo voy a buscar la paz con mi esposa. Y mi esposa va a buscar la paz conmigo. Y vamos a buscar juntos, vamos a tratar la manera de tener esta actitud. Aquí está Pedro pensando, tal vez con las palabras del Señor Jesús, él se quedó con una laguna mental, perturbado. Viene al Señor Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces? Usted se da cuenta que aunque dijo 7, no dijo 3, pero él está contando.
Porque, hermanos, esa es nuestra actitud. Nuestra actitud, hermanos, es natural. No nos gusta perdonar. No nos gusta perdonar. Y a propósito, hermanos, ¿qué es perdón? Cuando usted hace un estudio de la palabra perdón en el Antiguo, Nuevo Testamento, significa, hermanos, cancelar una deuda. Tú ya no me debes. Cuando Dios me perdona a mí, mira, yo te perdono y ya es una deuda perdonada. ¿Y qué es lo que hace el Señor Todopoderoso? Miqueas nos enseña que Él nos perdona y dice que echa nuestros pecados y nuestras transgresiones, dice, a lo profundo de la mar y no se olvida de ellos ya más. O sea que pone un sign y dice, no se vale pescar, ¿verdad? Y en nuestras relaciones eso es importante. Porque ¿qué es lo que es perdón? Perdón es una cancelación. ¿Sabes qué? No me debes nada. En nuestra salvación, Cristo lo pagó todo. Tú estás saldado, ya está. Ya no me debe. Y entonces cuando usted perdona a su prójimo, a su esposa, usted le dice, ¿sabes qué? No me debes nada. Ahora, mira, esto no significa que te lo mereces. Porque nosotros no nos merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos, ¿no es cierto? Y el marido no se merece tal vez el perdón de la esposa. Pero aquí no se trata si lo merece, se lo merece o no se lo merece. Es más, es muy probable que no se lo merezca. Pero no lo perdonamos porque se lo merece o no se lo merece. Es porque es lo correcto que nosotros debemos de hacer delante de nuestro Dios. Es fomentar esa actitud de perdón, aunque al final no haya una reconciliación. Ahora, queremos buscar una reconciliación. Y esta es la siguiente conferencia que viene después. Ahorita estamos hablando del perdón, no de la reconciliación. Pero usted se da cuenta, el perdón es la actitud del corazón, la actitud de buena voluntad. De mi parte, de mi corazón, yo voy a fomentar no amargura. Yo le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge, mira, yo te perdono y yo no me olvido, yo no me voy a estar recordando. Mira, yo te perdono, por ejemplo, me hiciste eso. Y la próxima semana que la esposa le dijo, te perdono, le viene a recordar al marido después de una semana y 2 semanas y 3, y el hombre se queda, me perdonó, me perdonó. Eso no es perdón. Perdón es lo que Dios hace con nosotros. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Él nos perdona, echa nuestras transgresiones al fondo de la mar, no se olvida de nosotros. Ahora, es cierto que nosotros no somos Dios, somos finitos, Él es infinito. Cuando pensamos en la impasibilidad de Dios, por ejemplo, pensamos nosotros en los atributos de Dios. Cuando pensamos quién es Él es perfecto. Y cuando Él hace algo, lo hace perfecto. Nosotros somos limitados, imperfectos, pero la dirección es la misma. Aquí el asunto, hermanos, es ¿cómo yo voy a perdonar a mi hermano que peca conmigo 7 veces al día? ¿Cómo? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, ya van 10, 11, ya no se merece el perdón. ¿Qué es lo que, hermano, aquí es donde viene la actitud de perdón en nuestro corazón. Si usted no desarrolla esa actitud, ¿qué es lo contrario de eso? Amargura. Y Pablo nos dice, ¿qué cosa? Quítese de vosotros toda amargura, toda amargura. Ahora, ¿eso es reconciliación? No es reconciliación. Ahí no ha pasado nada. Especialmente si su marido es contumaz, es duro, es necio, es terco, amargado. No, tal vez la relación no va a florecer. Y donde usted tiene que comenzar es no solamente cuidando su corazón, pero orando por su marido para que le ilumine la luz de Cristo y que pueda conocer el Evangelio de Jesucristo y que por primera vez comience a pensar en términos de perdón y de benignidad y de misericordia. Aquí está Pedro. Pedro, como representante nuestro, está siendo, entre comillas, bondadoso, dando un ajuste, un extra del perdón, lo que era la norma. 3, él dice 7, pero el Señor Jesús viene, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y mire dónde se mueve el texto. Mire qué interesante es donde se mueve el texto. Tan importante esto para el Señor Jesús. Y hermano, esto que el Señor Jesús está ejemplificando
hermanos, no tiene que ver con la soteriología, no tiene que ver en cómo nosotros llegamos a ser salvos. Esto tiene que ver con una cualidad de nuestra salvación. Esto tiene que ver con los hijos de Dios. Esto tiene que ver con aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, han sido perdonados. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que nosotros seamos perdonadores, que no abordemos nosotros amargura en nuestro corazón. El texto se mueve de la siguiente manera y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante. Comienza a describir, a ilustrar lo que es el reino de los cielos. Y mire en qué consiste el reino de los cielos. Es semejante, no es, pero es semejante. Podemos nosotros concebirlo de la siguiente manera. Un rey, dice, quiso hacer cuentas con sus consiervos, y comenzando a hacer cuentas, dice que le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, dice, a sus hijos e hijas y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice que le soltó y le perdonó la deuda. Misericordia, paciencia. Dice que fue movido a miseria. Te vi en miseria, fui movido a tu miseria, y dice que le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que en comparación no es nada. Y asido de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue, y dice que lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces dice la escritura que, llamando su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se movió de la misericordia al enojo y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, ve usted la aplicación de la ilustración. Así también mi Padre Celestial hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que en enojo nos va a entregar a los verdugos por nuestra falta de perdón. Y hermanos, por eso creo yo, alguien que vive en amargura vive en el encarcelamiento más severo que cualquier hombre pudiera. Eso es un asunto severo. Dice el versículo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que al final del día, hermanos, esto del perdón no es solamente un asunto entre dos, tu esposa y yo. Es un asunto de su alma. Es su alma. Es cuidar su alma, es habilitar su alma. Usted no quiere entrar en ese castigo por inhabilidad, porque ha descuidado su alma. Usted no quiere estar en encarcelamiento emocional porque Dios se ha enojado con usted. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ese es un vocabulario increíblemente importante que necesitamos nosotros percatar y procesar en nuestra mente y nuestro corazón. No queremos nosotros eso, hermano. Eso.
destruye su alma y destruye la relación que usted pudiera tener con cualquier persona. Cuando el Señor me salvó, me encontró en esa miseria, vivía en una zozobra increíble, vivía en una amargura que se sentía desde lejos. Mi padre era el objeto básicamente de mi enojo y de alguna manera yo buscaba cómo castigar a mi padre. Y usted se da cuenta que en el proceso, en el deseo de querer en el deseo de querer castigar a mi padre, yo mismo me castigaba a mí mismo. Yo mismo venía y yo mismo me ofendía a mí mismo. Yo mismo venía y estaba en una prisión emocional hasta que Cristo me salvó. Y Cristo me salvó y Cristo comenzó a tratar con mi alma de amargura. Había amargura. Pablo me enseñó, quítese. Esa amargura no la podemos embargar. Esa amargura no la podemos acariciar. Se va a volver en un monstruo que te va a destruir a ti y va a destruir tu matrimonio. Yo le pregunto a usted, ¿está viviendo el Evangelio de Jesucristo? Es más, yo te pregunto a ti, ¿el Evangelio de Jesucristo ha alcanzado tu corazón? ¿Es lo que respiras en tu matrimonio? ¿Está el Evangelio de Jesucristo? ¿Es el centro realmente? ¿Es el indicativo? Usted se da cuenta que el pastor bíblico, evangelista, no le dice a la gente, esto tienes que hacer. No es eso. ¿Sabe lo que hace un pastor evangelista bíblico? Yo quiero decirte lo que Dios ha hecho por ti en la persona de Cristo. Porque esa es la única esperanza, hermano. La única esperanza para nuestro matrimonio es Cristo. No hay sustituto. Es honrar a Cristo. Es vivir para Cristo. En nuestra relación, especialmente en momentos difíciles, es venir en oración delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy nuevamente. Yo no quiero ofender a mi esposa. Yo no quiero ofender a mi esposa. Señor, ¿podrías tú obrar en mi corazón? ¿Podrías obrar en mi corazón? Yo quiero ser un hombre justo, temeroso de ti. Yo quiero ser un cristiano legítimo, no un cristino que solamente religión, domingo, y está, pero con una cabeza de conocimiento así. No. Hermanos, solamente Cristo tiene sentido. Solamente Cristo. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento y que usted hable con el Señor. Yo no sé cuál es la situación de su alma. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Pero yo quiero animarle el día de hoy. Esto de quitar amargura, enojo, gritería, no es un asunto de humanos, no es un asunto de nosotros, no es invento nuestro. Escuche usted estas palabras. Esto viene de un libro titulado The Last Jew of Rotterdam. Este fue un judío, Ernest Casuto. Él fue un fugitivo por 2 años y medio, perseguido, capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él experimentó una fe genuina en Cristo Jesús y él escribió ese libro. Y en ese libro él habla de su experiencia en las prisiones nazis. Y en una ocasión, mientras él estaba en el calabozo, él leía su Biblia y él leía el Antiguo Testamento sobre Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, quienes fueron echados en el horno de fuego.
donde el Señor ahí los encontró. Y él escribe desde su prisión acerca de estos 4 hombres. Y él habla de que el Señor trató con él en su propio calabozo. Y en un momento el Señor dice que estuvo conmigo y me dijo: Ernie, ¿puedes perdonar a los alemanes? Y él se preguntaba: ¿perdonarlos? ¿Amarlos? Señor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo he sido prisionero de ellos. Han aniquilado miembros de mi familia. Me han hecho mucho mal. Han matado a los míos. Señor, ¿perdonarlos? Él dijo: demasiado para mí. Repentinamente, él describe que hubo un silencio. Y vinieron las palabras del Señor Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él entonces pensó en que Jesús murió en una cruenta cruz por el pecador. Y Ernie insistió y dijo: Señor, tú me pides que perdone a los alemanes. Señor, no puedo. Pero Señor, si tú me habilitas, yo lo haré. Señor, ayúdame. Y el texto dice que inmediatamente Casuto sintió que sus cadenas de odio y de amargura comenzaron a caer de su propio corazón. Y físicamente él comenzó a sentir una habilitación. En su alma él comenzó a sentir un peso de responsabilidad por amar a su enemigo. Y a pesar de que él estaba en la cárcel, él cuenta que él había sido liberado. En la cárcel de su odio, y comenzó a amar a sus verdugos. La guerra cesó y finalmente él fue liberado de la prisión. Un día recibió una llamada telefónica de la esposa de un comandante que estaba muy enfermo al borde de la muerte. Este había estado encargado de la prisión donde Casuto había estado arrestado y él quería ver a Casuto antes de morir. Y con mucha ambivalencia, Casuto fue, lo visitó al enfermo, y mientras estaba ante su cama, muchas memorias tristes y dolorosas vinieron a su mente, y en su lucha sin palabras y en el silencio de su alma, el Señor dice que le dijo: dale un beso en la frente al que fue tu verdugo. Y en su mente él dijo: Señor, un beso. Señor, no puedo. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo. Y Ernie le dio un beso en la frente al hombre. Comenzó a llorar. Le habló del Evangelio y trajo al que fue su verdugo a la cruz de Cristo. Yo no sé de dónde usted se encuentra, pero esto del perdón es imposible en nuestra humanidad. Usted necesita a Cristo, porque solamente Cristo puede darle a usted la habilidad para perdonar a su esposa, a su esposo, que ha cometido una atrocidad terrible. Yo no sé dónde usted se encuentra, tal vez el conflicto fue infidelidad. Y tal vez usted vive en esa zozobra todos los días de su vida. Usted ve sus fotografías, y en su mente y en su corazón
Hay una mezcla de sentimientos. Usted no tiene opción. Amargura no es la opción. Enojo no es, ira no es la opción. Perdón es la opción. Yo quiero animarle en el nombre del Señor a que usted perdone a su esposo, a su esposa. En la carne, en sus medios, va a ser imposible. Esto solamente es habilitación de parte de Dios y nosotros. Señor, yo quiero agradecerte por esta oportunidad que nos das de abrir tu libro. Señor, estamos abriendo tu libro y nos damos cuenta que, Señor, esto de perdonar no es un asunto humano. Esto es divino, tu habilitación en nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir como conviene delante de ti. Y, Señor, enséñanos, Padre bendito, a optar por el perdón y respirar no amargura en nuestra relación matrimonial, sino respirar perdón por la realidad del matrimonio. Señor, queremos honrarte. Si usted en este momento está con su esposa, tómele la mano a su esposa. Tómele la mano a su esposa y dígale a su esposa, en lo secreto de su corazón, dígale, amorcito, perdonémonos. Dependamos de nuestro Dios. Busquemos a Dios. Busquémoslo, deseémoslo. Él nos habilitará para que vivamos como conviene delante de Él. Terminar bien, terminar con honra, dejando un legado a nuestra siguiente generación de hombres que aprendimos a perdonar a la manera de Dios. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Roberto. Vamos ya casi a terminar en esta sesión. El día de mañana el hermano Homero estará trayéndonos la palabra, pero solamente algunas indicaciones para terminar esta tarde. Están todos invitados. Al salir hacia mi mano izquierda está un grupo que ha preparado hamburguesas, hot dogs y también un tiempo de recreación, así es que están todos invitados para acompañarnos. Hay café y no sé qué más hay, pero sean todos bienvenidos. Yo quisiera pedirle a los hermanos de nuestra iglesia que dejen ir primero a nuestros visitantes, ¿ok? Que ellos sean los primeros y que ellos disfruten primeramente, así es que los de la iglesia ya saben ustedes qué hacer. Recojan a sus niños también, no se vayan a comer y luego vayan por sus niños, no, vayan por sus niños primero y luego ya se van juntos a comer. Les pedimos también que durante las conferencias pueden traer agua aquí al santuario, pero no traigan café, no traigan comida para que no se vengan las hormigas y no se dañe también la carpeta. Así es que, por favor, atiendan a ese anuncio. Así es que, ¿están gozosos? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije del pastor Roberto? Que él me afiguraba a Apolos, porque dice la Escritura que es un hombre ferviente y poderoso en la palabra. Y no se le ha quitado, qué bueno. Muchas gracias, pastor Roberto. ¿Por qué no se pone en pie y vamos a pedirle al grupo que nos va a despedir con el último canto en esta tarde? Pero
Pero antes, mientras ellos se acomodan, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos y por el resto de esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por este hermoso tiempo que nos has dado con tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor, y que esa palabra que ha sido proclamada, Señor, haga cabida en cada corazón, sobre todo este tema tan crucial, Señor, como es el perdón. Padre, también queremos darte gracias porque tú eres bueno y tú eres proveedor. Por la comida que has proveído en este día, te rogamos que la bendigas y que la uses, Dios, y que bendigas a los siervos también que la están preparando y que la estarán sirviendo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.